Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. La Habana, la bella capital de Cuba, cumple 500 años. La antigua tierra de indígenas taínos que se refrescaban del calor bajo la sombra de las ceibas. Hoy es una de las capitales del Caribe más esplendorosas y ricas en cultura e historia. El 16 de noviembre de 1519 se refundó La Habana en el lugar que hoy la conocemos y en aquella época era propiedad de la corona española. Con el paso de los años se convirtió en un puerto donde llegaba lo más rico del Nuevo Mundo: oro, plata, esmeraldas, cacao, mandioca, para abastecer al viejo continente. En consecuencia, se volvió blanco de piratas, corsarios e incluso cayó ante los británicos en el siglo XVIII. En el siglo XIX, las industrias azucarera y tabacalera empujaron la economía de La Habana a una época de esplendor. La independencia de los españoles llegaría a finales del siglo XIX con la ayuda y ocupación de los estadounidenses. Así se construyó la Habana moderna Art Deco, con grandes casinos, hoteles, el son, el ron, invitados como Frank Sinatra, Ava Gardner, Winston Churchill. Pero llegaría la revolución de 1959 con Fidel Castro a la cabeza y el matrimonio con Estados Unidos se acabó. Comenzó un bloqueo económico que hasta el son de hoy tiene sus secuelas. Para profundizar en la historia de La Habana, saludo a mi invitado. Él es Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de Colombia, también fue ex embajador de Colombia en Cuba y es hijo de padre cubano. Un gusto que esté con nosotros, señor Gustavo. El gusto es mío, Andrés, y pues muy complacido con esta entrevista sobre la hermosa ciudad de La Habana. Comencemos entonces por los orígenes de La Habana, siglo XVI. ¿Qué pasaba en aquel entonces por aquel bello lugar? Bueno, estaba ocurriendo la expansión de la primera fase de la conquista española, cuando se conocen, digamos, los grandes yacimientos o las grandes riquezas que tenía el imperio mexicano, el imperio azteca de la época, pues va a haber una confluencia de todas esas fuerzas españolas en el occidente de la isla de Cuba como el punto desde donde cual se va a lanzar pues la conquista de México. Posteriormente se descubre la conformación de la bahía de La Habana para efectos militares y posteriormente que en 1561 se va a decidir que va a ser el punto de reunión de toda la flota que sacaban los metales preciosos hacia el viejo continente, lo que hace a la ciudad mucho más apetecida y por eso es objeto de todos ataques de piratas y corsarios. ¿Cómo es la toma de los ingleses de La Habana? ¿Cómo es que se la quitan a los españoles? Bueno, fíjese usted, los ingleses habían tratado de tomarse Cartagena en 1741 y como no pudieron, aprendieron mucho de las dificultades que habían enfrentado para tomarse Cartagena y no repiten esos errores con la toma de La Habana en 1762. Fue una, digamos, de las operaciones militares y una de las batallas militares más cruentas de ese siglo. Pero bueno, finalmente en 1762, en junio de 1762, pues los ingleses se toman a La Habana y eso va a ser también muy definitivo para cuando se retiren los ingleses, pues un nuevo auge de la ciudad por las inversiones que hace la corona española después de ese sitio. Viene entonces una época de esplendor en el que la industria azucarera y, en segundo lugar, el tabaco empujan la economía de La Habana. ¿Cómo es esta época? Sí, mire, hay un hecho fundamental que explica el auge del azúcar en Cuba y particularmente pues todo lo que eso significó para La Habana, y es la destrucción de la industria azucarera de Francia con la rebelión de los esclavos en Haití. Eso se destruyó y entonces las grandes plantaciones cubanas empiezan a tener el auge sin precedentes que van a tener durante todo el siglo XIX y explica pues todo el auge arquitectónico que también tuvo sus costos, pero que sin duda influyeron mucho en la arquitectura durante todo el siglo XIX. Saltémonos al siglo XX. Ya después de la independencia de los españoles, la primera mitad del siglo, en La Habana ocurre la ocupación de los estadounidenses y la segunda mitad, la revolución cubana con Fidel Castro y el bloqueo de los Estados Unidos a la isla. ¿Cómo es este siglo brevemente, Gustavo? Bueno, sí, digamos, durante la primera mitad del siglo XX, pues todos sabemos pues, lo que significó la intervención norteamericana en Cuba. Cuba pasa a ser prácticamente casi que una neocolonia norteamericana y la élite incluso de La Habana se vuelca hacia, digamos, a los formatos y al modelo de desarrollo norteamericano.
Eso explica pues las grandes inversiones que se hacen en materia de infraestructura, urbana, sobre todo durante la década de la dictadura de Machado, en la década de 1920, cuando se construye pues el malecón, las grandes avenidas, el Congreso, los barrios siguen muy de cerca pues los modelos arquitectónicos norteamericanos, y eso explica por qué la ciudad también tiene esa fisonomía urbanística. Y posteriormente, bueno, va a venir el efecto de la revolución en 1959. ¿Y esa revolución, cómo cambió a la ciudad? ¿Cómo la transformó? Bueno, más bien la congeló, en el sentido de que pues, no se volvieron a hacer grandes inversiones en la ciudad porque digamos, la revolución tenía otras prioridades, porque La Habana simbolizaba pues, todo el sistema anterior que se quería cambiar. La ciudad entonces empezó a sufrir un deterioro bastante avanzado, pues, porque requiere por sus condiciones geográficas mucho mantenimiento. La ciudad se fue deteriorando pues, realmente hasta situaciones bastante lamentables. Por fortuna, en 1982 la Oficina del Historiador logró que la UNESCO considerara a La Habana como un patrimonio cultural y material de la humanidad, y por fortuna hoy en día se están haciendo grandes inversiones para recuperar el brillo arquitectónico de lo que sin duda alguna es la joya, digamos, no solamente de Cuba, sino del legado hispanoamericano. Señor Gustavo Bel, un gusto que haya estado con nosotros en este recuento histórico de los 500 años de La Habana. Muchas gracias. Con mucho gusto, muy amables. Y a los habaneros y a las habaneras, felices 500 años de su ciudad. Gracias también por acompañarme en este viaje a través de la historia de La Habana. Esta y otras crónicas las pueden encontrar en nuestro sitio web, france24.com.